Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Medina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy vamos a hablar de un tema que sin duda es el dolor de cabeza de todo el mundo que tiene niños. Es la pesadilla de todos los niños y, ¿por qué no?, de muchos médicos. Vamos a hablar de los mocos. ¿Qué son los mocos? ¿Para qué sirven los mocos? ¿Y cómo quitar los mocos? ¿Cuántos papás tienen una pelea constante con los mocos y están totalmente desesperados porque ese moco que era blanco ahora es amarillo, ahora es verde, y entonces exigen tratamientos para quitarlo lo antes posible? Bueno, pues si usted sabe qué diferencia existe entre un moco verde, uno blanco, lo sabe, quédese a lo largo de esta hora. Vamos a estar hablando acerca de las secreciones, cómo eliminar los mocos en nuestros pacientes, niños o adultos, y pues sacarlo de todas aquellas dudas que ustedes puedan tener. Adelante, pregunten, participen. Y pues para eso está con nosotros un buen amigo, es especialista en la rehabilitación de los pulmones, el que ayuda a que si usted está enfermito, tiene mucho moco, tiene mucho problema para respirar, utiliza ciertos métodos adecuados para mejorar su respiración y en consecuencia, en este caso específicamente el moco, él es el especialista en ayudarnos a facilitar la mejoría o la expulsión de los mocos. Está con nosotros Daniel Contreras Gómez, rehabilitador pulmonar. Buenas noches, Dani, bienvenido. Buenas noches, Igor. Muchas gracias a todos. Por supuesto, con nosotros nuestro buen amigo, el doctor Alejandro Martínez Vivas, perinatólogo, experto en desarrollo humano. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El día de hoy, el junior, doctor también Alejandro Martínez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. Bueno, doctor, pues para empezar, ¿qué son los mocos, hombre? ¿Qué son los mocos? Sí, ¿verdad? Es un tema bien bonito, la verdad. Me gusta mucho porque me digo llamar el encantador del moco. Eh, la secreción o el moco en realidad es lo que nos exterioriza, ¿no? Del ambiente hacia el interior del cuerpo. De alguna manera, bueno, pues es un protector, ¿no? Nos ayuda a que nuestro organismo pues no reciba todo lo que está en el ambiente, ¿no? El polen, los ácaros, todo lo que vuelan, los hongos, todo lo que está en el ambiente, la secreción se genera para poder defendernos. Es un método de defensa del cuerpo. Está constituido de proteínas, tiene una infinidad de cosas en la inteligencia del cuerpo que al final permite que no pasen virus, bacterias, hongos, esporas y todo lo que se encuentra en el medio ambiente. Podemos decir que es una trampa natural Sí, del cuerpo para es correcto. cualquier secreción externa o cualquier agente externo entre a una zona pantanosa y se atore, ¿no?, Es en nuestro correcto. cuerpo. Es Y correcto. obviamente el cuerpo tiene mecanismos que va a hacer que se mueva constantemente este moco hacia afuera y podamos expulsarlo Es correcto. generalmente. Es ¿Sí? correcto. Entonces, producimos moco como un mecanismo de defensa, Ujú, sí, es podríamos correcto. decir. Sí, sí, doctor. Mecanismo de defensa. Y podríamos abonar a esto que el moco que se llega a producir en los bronquios, por ejemplo, porque ahí hay secreciones importantes, que también son mecanismos de defensa, pues son los que también generan la tos. Exacto. ¿Sí? Al estimular las carinas, en automático una, una defensa, es una expulsión de este moco, es lo que irrita, pues, ¿no? Ujú. Entonces, tanto la tos como el moco son mecanismos de defensa, Es correcto. ¿no? Como también puede ser la tos y el moco también un dato de alguna agresión que está sufriendo nuestro cuerpo, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa, porque muchos acudimos y por eso como se define ahorita el programa, mocos, cómo manejarlos, porque
Cuando siempre vemos secreciones, decimos algo no está bien, ¿no? Y cuando alguien tiene tos, doctor, ya quiero que le quite la tos al niño, o doctor, estoy tos y tos y tos, pues sí, porque el proceso está ahí todavía, ¿no? Y es importante hacer mención que el moco existe en todo el cuerpo, Exacto. ¿sí? En varias partes del cuerpo. Sí. En su especialidad existe pues el moco vaginal y dependiendo de la característica del moco podemos decir en qué ciclo hormonal está la mujer, si está en un ciclo en el que puede convertirse en mamá fácilmente, entre comillas, o un ciclo en el que no puede ser mamá, ¿sí? O también un moco con características anormales que me puede indicar algún proceso inflamatorio. En el intestino, luego cuando hay alguna inflamación tenemos evacuaciones mucosas, significa que también esa mucosa es un factor protector. Entonces tenemos ciertas células que protegen del cuerpo. Es más, usted se cae, se raspa, se toca la lesión después de un rato y está babosa. Exacto. Tiene moco. Es un factor protector que nos protege, nos cuida de microorganismos y de agentes externos. Llega a ser un aislante, ¿no? Llega a ser un atrapa todo, ¿sí? El embarazo también, existe un moco a nivel cervical, el opérculo que le llamamos, que precisamente aísla de una cavidad completamente séptica como es la vagina al bebé en el útero a una cavidad completamente aséptica, o sea, sin gérmenes. Sí, es un aislante, como bien menciona el doctor. ¿Por qué cuando estamos enfermos el moco se espesa? Claro, en su misma protección, ¿no? O sea, es acuoso, genera más proteínas, comienza a encontrar, a observar de que están llegando más agentes virales, bacterianos, y comienza a generar más cantidad de moco para seguir protegiendo. O sea, volvemos a la misma, ¿no? O sea, nos sigue protegiendo, se vuelve más espeso. En algunas patologías en específico, es diferente el contexto, Claro. ¿no? En algunas patologías, pero si hablamos solo de un resfriado común, alguna gripilla o incluso entrar ya a algo más bronquial como un asma, bueno, ya cambiaría el concepto del espesor del moco, la calidad, el olor, para ellos el sabor o para uno mismo, ¿no? Cuando tienes un resfriado, el sabor de la secreción cambia. Y esto quiere decir que el pH en tus vías respiratorias se está modificando también como método de protección. Y entonces nos encontramos a veces al papá, a la mamá. Yo identifico mucho cuando va la mamá sola, es que todavía hay control, ¿no? O sea, todavía ellos No tienen... estamos tan espantados Sí, todavía. es un resfriadillo, todo esto. Pero cuando ya llega el papá, la mamá, La abuelita, sí, la abuela. o sea, ya hay a una bronca grande, ¿no? Y desafortunadamente, doctores, híjole, luego me tocan ya los pacientes, doctor, ya bien visitados Sí, ya. por todos lados. Y entonces comienza el trabajo más áspero, ¿no? Tenemos que empezar a hacer la educación, explicarle la hidratación, la prevención, la corrección. Yo, desde mi perspectiva, y además de de la mía, la evidencia científica nos manda a que siempre veamos la prevención, ¿no? No tener que llegar a la corrección, porque entonces modificas muchas cuestiones por el exceso de medicación, el exceso de medicamentos, ¿no? El mucolítico, el mucocinético, ya hay que darle acá, ya que dieron limón, ya le dieron té, ya le pusieron vinagre, o sea, ya empieza a entrar sus creencias. Y entonces, cuando llega conmigo o con ustedes como expertos en la pediatría, en la ginecología, ya entonces llega y dice, es que ya ellos, pues ya me dieron todo esto y no me curo. Entonces vamos a la educación, ¿no? O sea, yo me meto a esa parte, nos sentamos porque ya vi que llegó toda la familia y entonces a ver qué están haciendo, cómo lo están manejando, qué come, cómo están los alimentos, cuántas veces come esto, cuántas veces toma agua al día, cuáles son sus alimentos base, cuántas veces pollo, carne, res, pescado, cómo están sus bacterias intestinales. Desde ahí yo me doy cuenta de que tal vez el caso sea muy sencillo o muy complicado, ¿no? Que
El moco está siendo como nada más el evento de que ya nos estamos poniendo mal por un exceso de cosas, ¿no? Los pequeños siguen acostumbrados a las azúcares, ¿no? A los añadidos, siguen acostumbrados a los colorantes rojos, colorantes amarillos. Aún no hay conciencia social, cívica, familiar y en la crianza de que eso no es una buena alimentación. Y entonces, por consecuencia, el cuerpo en su inteligencia se manifiesta. Claro. Al manifestarse, en el diabético, acantosis, ¿no? El cuellito negro. En lo que yo veo, el aumento de secreción, la hipersecreción. Y entonces, pues se ha dado algún tratamiento, se dan terapias, el manejo de la terapia, la educación y la terapia respiratoria, ¿no? Para hacer la rehabilitación funcional, respiratoria y pulmonar. Y es que has dado en el clavo de esto en la educación. Es muy fácil hacer una receta. Es lo más rápido del mundo. Una receta te la hago en 2 minutos y te vas, ¿no? Explicarle al papá que el moco no es tu enemigo generalmente en estos cuadros respiratorios, que no es tu enemigo, que es tu amigo, ¿sí? Que no tengo que quitarte la tos, que no tengo que darte un medicamento que te quite el moco, es muy complicado, muy complicado. De verdad que es difícil. Y el papá desafortunadamente sale, se va y se va a otro lado, a donde le den el Ambroxol, ¿no? Donde le den el Ambroxol, vámonos a Ambroxol, porque el Ambroxol es el bueno para la tos, ¿no? Ahí se va. ¿Por qué? Porque el doctor no quiere darme el Ambroxol, si el Ambroxol es el bueno, ¿no? O van y lo compra, ¿sí? O sea, ese es el grave problema, el convencer al papá que no todo el tiempo el moco es malo. Y a colación viene la siguiente pregunta, ¿no? Que seguramente te debe tocar a ti cuando el paciente ya viene toreado, le decimos. Es el paciente que ya pasó por un lado, por el otro, y que de repente ya te llega con el moco amarillo a verde, ¿no? O sea, esto es sinónimo de antibióticos. Yo pregunté y yo quisiera contestar la parte del antibiótico y después si tú no le complementas con por qué los cambios de coloración. Siempre le digo a los papás, cuando estudiamos medicina o cuando estudiamos infectología, no existe una paleta de colores del moco. Que diga, si va de este tono para acá, es virus. Si va de este tono para acá, es bacteria. Si va de este tono para acá, es un hongo. Si va... no existe. ¿Sí? Moco transparente, moco blanco, moco amarillo, moco verde, no significa forzosamente que el paciente necesite o no antibióticos. Son ciertos procesos físicos y químicos que van haciendo que se modifique esta tonalidad, pero no necesariamente significa que está mal. Ojo, estamos hablando en condiciones normales, porque hay mocos, a lo mejor, si me llega con secreciones salmoneladas, por ejemplo, o hemoptisis, que llegue, es decir, secreciones color salmón, secreciones con sangre. Bueno, eso sí, definitivamente no es normal. Una persona que expulse flemas color salmón significa que su pulmón está hinchado, tiene un edema agudo pulmonar. Una persona que esté escupiendo moco con sangre cada vez que tosa, pues obviamente me va a hacer sospechar de infecciones como la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en este caso específicamente de color verde, amarillo, pues no es sinónimo de antibiótico, porque llegan y nos dicen, doctor, fíjese que el moco era blanco, pero ahora ya está verde, ¿no? Venimos porque queremos que le den antibiótico, ¿no? Ya maduró. ¿Por qué este cambio de coloración? Sí, es una expresión. ¿Por qué este cambio de coloración? No, muy bien, me sumo a lo que expresas, ¿no? O sea, en realidad son cuestiones fisiológicas, ¿no? Del cuerpo, donde se va acumulando y comienza a estancarse, pero por protección. Volvemos a lo mismo, está protegiendo al pequeño o al adulto en el cual las bacterias se estén quedando ahí. Y es muy real, o sea, el paciente llega y si no se fue con su antibiótico, no eres bueno, ¿no? No, ese cuate no me da lo que yo quiero. Y entonces se vuelve algo confuso y comienzan a asistir
a lugares donde vienen los medicamentos mágicos, ¿no? Los tratamientos, en creencias, ¿no? No quiero descalificar a las personas que lo hacen, pero en realidad se salen parte de la evidencia científica y comienzan a elegir cosas en algunas naturales, ¿no? O sobrenaturales. Y fíjate que de esa parte que tú acabas de comentar, y lo vamos a comentar un poquito más adelante cuando entremos específicamente al tratamiento, es tan inadecuado ya el manejo de la mayoría de los medicamentos mucolíticos que hasta la industria farmacéutica ha empezado a cambiar. Sí. Y ahora están empezando a incentivar la venta de fitofármacos, ¿no? De medicamentos hechos a base de ciertos extractos de plantas, ¿sí? Que pues han funcionado y pues al final de cuentas tienen un mejor funcionamiento que estos jarabes para la tos clásicos, ¿no? Entonces es tanto que hasta la industria ha modificado esto. Sí. Bueno, también una pregunta que a lo mejor muchas personas ahorita podrían hacerse, si se puede decir, es un tapón que se genera o que genera el cuerpo, ¿no? Entonces, ese tapón, ¿cuándo puede ser malo? Podemos, o por qué se espesa, en qué momento podemos necesitar de alguna terapia justamente para poder sacar de más estas flemas que nos pueden dificultar al momento de estar respirando, al momento de jalar aire, o inclusive, pues bueno, llegar a una cianosis, por así decirlo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en esas circunstancias o qué es lo adecuado que nos podrías decir que para hacer? Una cianosis es cuando alguien se pone morado. Ajá. Es una pregunta muy valiosa, fíjate, porque tal y como las estructuras, es como las personas, pacientes que no son médicos o enfermeras, área de salud, así lo piensan. Y entonces, a mí, lo primero que tengo que hacer es observar al paciente, ¿no? Si es un pequeñito, si es un recién nacido, hay que entender que se está virtiendo al mundo, se está comenzando a meter a nuestro ambiente, ¿no? A lo que está en el aire, ¿no? El oxígeno, el aire, la resequedad, la hiperhumedad que hay en la región, los hongos de casa, las paredes, la limpieza. Entonces, al observarlo, identificaríamos cómo está haciendo ese moco. Si se está deshidratando, hay que ver por qué, ¿no? Si está hiperhidratado, hay que observar. Y entonces, yo comienzo muchas veces con terapia de hidratación respiratoria, ¿no? Primero, sus líquidos, ¿no? Al tiempo que les corresponda y en su edad, ¿no? No suspendan líquidos y comiencen, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya es un bebecito muy chiquitito que comienza a sus cavidades nasales a taparse, hay que entrenar a la familia a la utilidad de hidratación nasal o irrigación en tratamiento respiratorio, ¿no? Sin el miedo. Eso tiene evidencia científica, yo lo conozco y lo manejo desde el 2002. Esta parte de la irrigación respiratoria es muy importante, pero hay que observar la calidad del moco, la cantidad y qué está pasando, porque a veces son en ambientes y resulta que el papá es fumador, ¿no? O sea, y te lo dicen, sí fumo, pero afuera. O sea, me meto y ya no pasó nada. No, papás. O sea, esos contaminantes del cigarro se quedan 3 o 4 horas impregnados en ti. Y entonces, lo mismo da que estés fumando enfrente de él a que nada más lo abraces. Entonces, sí hay que observar esa parte, ¿no? Cómo está la calidad del moco. Esto es muy personalizado, doctor. Cada paciente presenta distinta condición y hay que observar su condición y su ambiente. Cómo está casa, cómo están viviendo, cómo está su techo. O sea, tenemos que hacer como una pequeña historia clínica en 40 minutos de consulta, ¿no? Para poder determinar y tomar decisiones, porque esa decisión es muy importante para ellos. Y si tú de inmediato ya te presionó a la familia, porque sí pasa, ¿no? A mí me pasa, doctor, ya llevo años, pero sí me sigue pasando, me presionan tantas preguntas, ¿no? Y de repente, ¡pum!, ya le soltaste un medicamento
nada más para que se vaya contento. Alto. Yo los vuelvo a citar. ¿Sabe qué? Vamos a empezar con esto, algo básico, algo muy elemental, y los veo en una semana, ¿no? Y yo ahí me doy cuenta también qué tanto quieren avanzar, ¿no? Hay veces que llego al consultorio y me llego a sentar, ya no llego. Y entonces ahí son pacientes que yo comienzo también a identificar hasta dónde quieren progresar con el pequeño. No sé si me desvía, doctor, pero creo que esa parte es Sí, muy es importante, observar cómo está el pacientito, Y ¿no? porque también es importante, como bien dice Dani, saber qué grupo de edad. Por Ujú. ejemplo, un bebé recién nacido, pues tiene una inmadurez para poder expulsar los Claro. mocos, ¿no? Entonces, un bebé deshidratado, con catarro, con su gripita, la gripa de por sí, acuérdense que el moco es líquido, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, al haber mucho moco, pues estoy perdiendo mucho líquido. Y si no estoy consumiendo los líquidos adecuados, este moco puede espesarse. Y al espesarse, me dificulta la expulsión y me puede dificultar la respiración. ¿Por qué? Porque soy muy inmaduro para hacerlo. Pacientes con parálisis cerebral infantil, Claro. ¿sí? Déjame Pacientes que tienen retraso psicomotor severo, pacientes con dificultad en la mecánica de deglución, es decir, estos pacientitos que por su retraso, por su condición, por su parálisis, no pueden mover las secreciones, están mucho tiempo acostados, es un cúmulo. Exacto. Y ahí le llamamos, ahí sí puede haber el moco asesino, el moco que te tapa la vía respiratoria. Adultos mayores, Sí. ¿sí? Que tienen algunas limitaciones igual, accidentes vasculares, enfermedades vasculares cerebrales, Guillain-Barré, todo eso. Guillain-Barré, o sea, cualquier persona que ese mecanismo que hablábamos hace rato, más o menos, ¿cómo entenderíamos esta parte? Todos supongo que han visto por ahí alguna vez videos del mar, y en el mar hay anémonas, Ujú. algunas cosas redondas que se mueven de un lado hacia otro de manera armónica. ¿Cómo le llamamos? Medusas. Medusas, como medusas, por ejemplo, ¿no? Entonces así tenemos dentro del pulmón, tenemos, haga de cuenta, una red de pelitos que se mueven armónicamente, ¿sí? Se van moviendo de menos a más y eso va haciendo que mis moquitos vayan saliendo. Ujú. Pero si yo tengo cualquier anomalía de esta, esos pelitos pierden esa capacidad de movilidad, se mueven más lento y entonces esas secreciones pues se pueden quedar más tiempo ahí. Y si son espesas, pegajosas, pues en una de esas me pueden tapar el tubito, la vía que tengo para respirar, que es muy pequeña, y eso generarme dificultad para respirar, ¿no? Ujú. Y obviamente, como dice Dani, el tratamiento va a depender, pues, de la edad, del tipo de paciente y, pues, el tipo de secreción, por qué tiene la secreción, Exacto, ¿no? sí, sí. Sí, hacer ese análisis, eso es bien importante. Observar que cada paciente es una terapia personalizada. Tomando ese punto de las vibrisas, ¿no? La parte de los cilios respiratorios, como bien dice el doctor, se van paralizando, ¿no? Llega más moco, llega más moco, llega más moco, hasta que ya no se pueden mover. Y entonces aquí es donde entra la terapia respiratoria. Parte del proceso terapéutico es enseñarle al paciente cómo puede higienizar sus vías respiratorias, cómo puede limpiarlas, ¿no? ¿En base a qué? Ejercicio. ¿En base a qué? Tratamiento. Pero tratamientos iniciales no farmacológicos, desde mi perspectiva. No farmacológicos. Hasta posterior, la siguiente evaluación, donde ya ves mejores condiciones respiratorias, mejor manejo del moco por parte del paciente, entonces ya decidimos, ¿no? Si sobreestimulamos el moco, si no lo estimulamos, si solamente con alguna terapia, ejercicio, presión positiva, presión negativa, oscilación del tórax, ¿no? Observar si ya entonces entramos a la farmacoterapia, ¿no? Pero si no, yo no lo aplico. Me voy suave, ¿no? Ya si ustedes me indican, me dice el pediatra, me dice, ¿sabes qué? No, si hay que empezar a trabajar con esto, sale, ¿no? Vamos. Y empezamos a hacer un proyecto en conjunto para salir adelante con el paciente. Me queda claro algo entonces. Primero tengo que ver el medio ambiente de la persona que está sufriendo este tipo de problemática, ¿verdad? A ver, si papá, mamá son atópicos, me refiero a atópicos a que
presentan rinitis, presentan reacciones dérmicas o respiratorias. Alergia. Sí. Son alérgicos, pues, ¿no? Pues también el niño va a ser alérgico, ¿sí? Y si lo tengo en un medio húmedo, ¿sí? Su cuarto, o simplemente no tomo las medidas suficientes y el clima, que es el principal componente de dar un aire contaminado, ¿sí? Cuando no tenemos la limpieza adecuada de en los periodos adecuados. Entonces, cuidado, papás, primero vean el medio ambiente de su hijo. Ya tengo el moco, ya mejoré el medio ambiente, bueno, hay que hidratarlo. El mejor, lo mejor que va a hacer que fluya esto es la hidratación del bebé. Que tome agua el bebé. Y no necesita agua especial, ni de, ¿cómo se llama? De la bebé. Trapote de allá, de por Querétaro. No, agua, sencillamente agua, ¿sí? Pero que tenga una ingesta, una sobrehidratación, le va a ayudar a ese niño a poder ventilar mejor, ¿no? Poder expulsar mejor esto. Y aquí en la región ya tenemos un punto en contra. O sea, vivir en zonas húmedas, ¿sí? Sí. Genera mayor probabilidad de moco. Y casi no hidrocarburos. Y zona industrial, un segundo factor en contra, pero importantísimo para esto, ¿no? Sí. La humedad en casa es bárbara. O sea, nosotros la humedad, usted deja unos zapatos húmedos y dentro de 3 días ya tienen moho, si no los secaste de manera adecuada. Sí, ya ¿no? tiene el hongo ahí. Entonces, la humedad es tremenda y es un factor importantísimo, sobre todo si tenemos esta predisposición a alergia, ¿no? A esta atopia. Sí. Bueno, hablando también de alergias, que es algo también muy común por estas zonas, ¿algún tratamiento antihistamínico descongestionante que podría ayudarnos o ayudar a la persona? ¿Podría ser viable? ¿No podría ser viable? Sí, siempre es viable, ¿no? La medicación se generó para darle utilidad, ¿no? Pero hay que hacer uso de conciencia, ¿no? O sea, hay que observar de qué forma se lo vamos a administrar, ¿no? Porque es un medicamento de libre venta. Entonces, el simple hecho de que en una sola vez el paciente supo cómo se hizo el manejo de esta situación, comienzan a automedicarse. Entonces, sí es bueno, siempre es viable darles el antihistamínico, ¿no? Ver qué tipo de generación requiere el paciente, ¿no? Primera, segunda generación, y los descongestivos, ¿no? También son recomendables, pero siempre darle ese tiempo de explicación. Estás en un periodo gripal, o sea, utilízalo tantos días. ¿Por qué? Porque tiene ciertas consecuencias, ¿no? Mucha gente utiliza como descongestionante, no sé si puedo decir, bueno, voy a decir la fórmula, ¿no? La oximetazolina, ¿no? O sea, de una forma de me lavo los dientes, ¿no? O sea, de todos los días. Y entonces, sí, definitivamente en el momento te sientes muy bien. Yo la he usado cuando estoy agripado, cuando no puedo respirar, tengo una plática, ¿no? La utilizo. Pero ya en el conocimiento, en la conciencia, ¿no? En el uso consciente. Pero el paciente que lo utiliza de forma regular, mañana, tarde y noche, híjole, ahí ya no comparto, ¿no? Ahí creo que depende mucho de nosotros como los que administramos la salud, los que les ayudamos, ¿no? A darles ese adiestramiento, ¿no? O sea, aparte del proceso terapéutico que yo les doy la educación. Esto sí, esto no. Esto te va a servir en tanto tiempo y tienes que suspenderlo. No lo vuelvas a usar si no nos vemos, ¿no? Entonces, yo opino que sí, doctor. Sí, En la conciencia. se puede utilizar, de hecho para eso fueron inventados, pero no como receta de cocina. Y este es el grave problema, que se Correcto. hace receta de cocina Eso y es es lo lo que mismo, dice, ¿no? ¿no? Sí, Y por ejemplo, estos descongestivos nasales que se utilizan en spray pueden ser muy peligrosos, Ah, sí. ¿sí? Ojo, sobre todo en niños, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es que los vasos sanguíneos se contraen, es decir, se aprietan y en consecuencia, pues se libera la vía respiratoria, entre comillas, ¿sale?
Pero ¿qué pasa aquí? Tiene un rebote. Aparte del rebote, en agudo puedo generar, inclusive en algún momento, que alguno de esos vasos se contraiga tanto que se necrose, que Por eso se, la mucosa. que se gangrene ese vaso sanguíneo. ¿Y qué puede pasar? Pues una gangrena en la nariz. O sea, esa nariz puede pelarse, caerse un buen pedazo de carne por estarme poniendo ese medicamento para yo sentir que respiro mejor. ¿Sí? Debemos de saber que la gran mayoría de los procesos respiratorios con moco pues son agudos y no duran mucho tiempo. La congestión nasal no dura más allá de una semana generalmente. ¿Sí? Los mocos por la tos, sí, entre 2 y 3 semanas normalmente. La homóloga decía la vez pasada 2 semanas. Hay evidencia que dice que hasta 3, pero estamos hablando ya de, ahora sí, poquita tos después de entre la segunda y tercera semana, una tos casi nula o escasa, ¿no? Pero pues es muy importante saber que hay reacciones secundarias. Muchos de los antihistamínicos, dependiendo de la generación, pues producen mucho insomnio, producen mucha somnolencia, puede haber accidentes al volante, usted va manejando por su antihistamínico, pues a mí me hace mucho efecto la clorfenamina, yo tomo clorfenamina, ¿no? Y a rato me duermo, por ahí me eché una cervecita y puedo complicar las cosas, ¿no? Traen leyendas importantes de que si utilizo máquinas, si manejo, no puedo utilizarla. ¿Y cuántos taxistas, cuántos camioneros se están tomando su antigripal? No, ya me eché mi antigripal para eso, es peligrosísimo. Mi antiflutes. ¿No? Esa es otra utilidad. Entonces es peligrosísimo porque me da sueño, me puede dar mucho sueño y en una de esas genera un accidente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no son recetas de cocina y hay indicaciones y hay generaciones para cada una de las medicaciones, para cada uno de los casos, pues se individualiza. Ujú. Dice Carlos Torrecilla, importante también conocer las funciones del aire acondicionado que tenemos en casa. En tiempos de humedad excesiva, la función dry les ayuda muchísimo a eliminar la humedad y responde la pregunta obligada de la mamá. ¿Puede dormir con el clima? Es buena. Es una excelente pregunta. Sí, efectivamente, como bien menciona Carlos Torrecilla, hay una función de dry, la función de antihumedad. Eso hace que el cuarto se mantenga frío, fresco, a la temperatura casi regular a la que usted le indica al aire acondicionado, pero mantiene el cuarto seco. ¿Sí? También es muy funcional en algunos casos, porque el exceso de sequedad o de resequedad puede generar el efecto contrario del que quiero. También me reseca demasiado la mucosa, hago mucos más gruesos y en consecuencia, pues a lo mejor genero más tos, ¿no? O deshidrato el cuerpo y genero más tos. Yo, por ejemplo, cuando indico a los papás en casas que son demasiado húmedas, que utilicen los deshumidificadores eléctricos, les pido que lo usen cuando no estén. Exacto. O sea, usted está en la sala, póngalo en su cuarto y póngale, ¿no? ¿Para qué? Porque si yo estoy presente, me seca el cuerpo también, reseca mis vías respiratorias, eso genera más moco. Entonces, es importante saber que no es para todos los casos, tampoco, va a depender mucho. Hay muchos mocos en los que indicas humidificación en lugar de deshumidificación. ¿Sí? Entonces, ahí el efecto sería contrario. Hay algunas enfermedades en las que le dices al papá, ¿sabe qué? Vamos a poner un humidificador y vamos a estar humidificando el aire para que mejore ese proceso infeccioso. Es decir, le estoy poniendo humedad de más. Entonces, si le pongo un deshumidificador, me va a hacer el efecto contrario. Entonces, se individualiza cada caso. Sí, fíjate que me gustaría sumarme a ese comentario del público. Los ventiladores. O sea, es una pregunta también así. Sí. ¿Y qué hago? ¿Ventilador o aire acondicionado? Aquí la pregunta y la respuesta es muy sencilla. El ventilador es una turbina y está haciendo turbulencia. Va a resecar el moco. Pero ¿se puede o no se puede? La expresión social. De rebote. Bueno, úselo de rebote. No, es que así. Sí, de la pared, no directo. Lo voy a usar de rebote, adelante. El polvo jale. Exacto, pero ahí voy. Si no tienes una buena higiene del espacio, la aspiración, la apertura de ventanas, ¿no? Cuando llueve, que se abra la ventana. La misma lluvia, doctor, es un filtro. Te ayuda a tu casa, ¿no? Que se limpie.
esto de las habitaciones que no tienen ventanas, esto es un riesgo también para las casas, ¿no? Tiene que estar ventilado. Las cosas con los pequeños, doctor, ¿no? Siempre queremos darles lo suavecito. ¿Qué me refiero? Un peluche, una buena cobijita. Todo esto va acumulando. ¿Puedes usarlo? Adelante, pero todos los días se tiene que exponer al aire libre, ¿no? O sea, toda esa parte, los que lavan la ropa, ¿no? Doctor, ¿qué tipo de jabón utilizas, no? O sea, ¿es jabón seco, en polvo o líquido, ¿no? ¿Cómo son sus ciclos de limpieza? ¿Cómo lo haces? ¿En secadora o al sol? Todo esto genera una hiperreactividad bronquial al niño, o sea, y nosotros tenemos que saber para poder conducir a la familia y decirle, tu método no está siendo efectivo, prueba este, ¿sale? Y a veces, mágicamente, doctor, no necesitó medicamento, necesitó educación en la casa, en la familia, en la crianza, ¿no? Papá, mamá o abuelitos quienes se hagan responsable de esas personitas, ¿no? Adultos y pequeñitos, ¿no? Entonces, me quería yo sumar ese comentario porque ocurre mucho, ¿no? Le tenemos mucha fidelidad al ventilador, pero tiene sus consecuencias. Y también es importante esta parte, bien mencionas. De verdad que yo he visto ventiladores limpios en el súper, en la tienda, ¿no? Ah, sí. Ventiladores caseros están llenos de mugre. Están llenísimos de mugre. Esa es una realidad. Y en un restaurante a donde vayas, el ventilador está mugroso si lo ves por dentro. Limpios en la tienda. En el súper ahí están a todo dar, bien bonitos. Pero una vez que los empieces a utilizar, acumulan mucho. Y sumando a esa parte. Entonces, cuando me preguntan, ¿ventilador o clima? Es difícil decir cuál o cuál. Pero si yo tengo un clima con buen mantenimiento, el ventilador filtra. El clima arrastra. El ventilador arrastra, ¿no? Entonces, el ventilador me va a estar empujando. Si tengo ácaros por montones en la casa, si hay polvos, si hay pelos, piel, caspa de animales, todo me lo va a estar empujando y todo lo voy a estar aspirando. Así es. El clima lo va a filtrar. De ahí la importancia de tener un buen control de los aires acondicionados y el mantenimiento preventivo de manera constante. Sí, es un todo. Nos pregunta Mari Torres, tengo una duda, ¿en qué momento podemos darle a los niños algún medicamento o suplemento como vitamina C para reforzarlos? Ahorita que estamos hablando del moco. Bueno. Es un tema muy bonito ese, señora. Es algo un poquito complicado. La realidad es que que la evidencia diga que exista alguna mejoría con suplementos de vitamina C como tal, la realidad es que no está establecido como tal. En COVID estuvimos manejando hasta 2 gramos día inicialmente y terminó diciendo la evidencia que no había mayor beneficio. ¿Que es importante consumir vitamina C? Por supuesto que es importante, pero en los vegetales y en las frutas. Eso. Y consumo diario, ¿no? Es un antioxidante natural, ¿no? Que ayuda en muchos procesos metabólicos, pero de que sea realmente un tratamiento preventivo, no es. Sí, desafortunadamente no. O sea, sí con una buena alimentación, si usted consume grandes cantidades de fruta de temporada, ahorita mandarina, guayaba, granada, etc., probablemente usted no se vaya a enfermar, ¿sí? Pero es por la protección de todos estos antioxidantes, como bien dice el doctor, que podríamos decir que son como reparadores de cualquier proceso inflamatorio o cualquier hinchazón que tengamos dentro del cuerpo y que me va a generar un proceso infeccioso. Sí, justo pienso que estos tipos de reuniones entre expertos es muy bueno porque tenemos que desconstruir todo lo que tenemos como una enseñanza, ¿no? Fíjese, les quiero platicar que tengo pacientes que llegan, doctor, a utilizar el Big Vaporub. Y está nebulizado, ¿no? Sí, o sea, definitivamente no tiene evidencia científica, tiene mayores daños
puedes generar mayores lesiones a nivel bronquial, alveolar, y los componentes que tienen el alcanfor y todo Tóxicos. esto son tóxicos. Para niños. Y bueno, Y para adultos todos, también. Para todos, ¿no? Entonces, llega y me dicen en las construcciones familiares, ¿qué cree? Que ya le encontré el clavo. Le estoy haciendo vaporizaciones. A veces digo, bueno, lo están nebulizando, ¿no? Agüita No, nada más, ¿no? No, ¿qué cree? Que mire, como me hacía mi abuelita, Una olla, excesión una de olla, Le pongo una sí, y una sábana. toalla, ¿no? O algo en la cabeza, y mi hijo se descongestiona. En efecto, el alcanfor se siente bien en el momento, la menta, dices, qué rico, ¿no? Pero en realidad no tiene sustento y tiene mayor afectación que beneficio. Y hay gente que hasta se lo come. Fíjate, aquí les quiero explicar por qué el Big Vaporub, por qué el mentol, el eucalipto, por qué al alcanfor le destapan a usted las vías respiratorias. Estos productos engañan a su cerebro, no lo destapan. Bueno, de entrada, sus vías respiratorias no están obstruidas en totalidad. ¿Sí? Están congestionadas, pueden estar hinchadas por dentro, esta mucosa, este tejido que tenemos adentro de la nariz puede estar hinchado y por la secreción el paso del aire es muy incómodo. ¿Sí? En algún momento a lo mejor una fosa se me tapa, pero hay un recoveco por ahí pequeño. Estos olores son tan penetrantes que cuando los inhalo por ese pequeño recoveco, obviamente ese vapor ingresa Así es. y yo siento toda la frescura. Entonces mi cerebro en automático piensa que está destapada la mucosa nasal y me genera cierta mejoría. Pero la realidad es que no está destapada, sigue estando igual, solo que esa inhalación de ese vapor le da esa falsa sensación y en consecuencia usted se siente mucho mejor. Entonces, solo es un engaño a su cerebro. La realidad es que no están abiertas esas vías, esa mucosa nasal como pensamos o como creemos que sucede, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y hay técnicas, ¿eh? Yo les enseño parte de la terapia, en la consulta, en realidad con técnicas físicas, cómo descongestionarse, o sea, porque las hay. Entonces, ya les pongo en ese valor, ¿no? Mire, esto lo utilizaban y se los hago con confirmación. Esto lo utilizaba. Ahora haga esto, haga ejercicio, haga este ejercicio, ¿no? Descongestione sus senos paranasales de esta forma, utilice estas soluciones y la gente se va convencida, ¿no? Educada. Y es que es difícil, porque, o sea, sería mentir decir yo nunca en mi vida utilicé Ambroxol. O sea, a diestra y siniestra, pues. Aquí la cosa es cuando no te reeducas. Te quedaste casado con Ambroxol y toda tu vida vas a vivir con Ambroxol, ¿no? Y peor aún, Ambroxol combinado, ¿no? Con dextrometorfano, con lo que tú quieras. Con salbutamol, con lo que sea, ¿no? Funciona. De entrada tenemos un jarabe que te hace toser. Y el otro jarabe que su función es hacer que no tosas. Desde ahí empieza el conflicto. Obviamente la lógica dictaba que ibas a toser más moco en menos golpes de tos. Eso es lo que dicta la lógica. La realidad es que son medicamentos antagonistas, ¿sí? Uno de los medicamentos, yo toso porque mi pulmón, mi vía respiratoria, siente que hay algo ahí que lo puede estar obstruyendo o lo está irritando. Le marca por teléfono al cerebro y le dice, oye, necesito toser. El cerebro manda la señal a los músculos que nos recubren el pulmón para que hagamos la tos y saquemos esa secreción, eso que me está estorbando, ¿sí? Bueno, estos medicamentos que acabo de decir, como el dextrometorfano, por ejemplo, cortan el cable del teléfono entre pulmón y cerebro. En consecuencia, la información no le está llegando al cerebro, no le está diciendo que tiene que toser.
Y el otro medicamento, como el Ambroxol, lo único que hace es que yo fluidifique, haga más aguado el moco y esté tose y tose y tose y tose. No me quita la tos, no le quita la tos, solo hace el moco más aguado. Si usted lo da mucho tiempo, pues mucho tiempo va a estar tosiendo, porque ese moco no se va a quitar. No es un jarabe que corte el moco, no, solo lo fluidifica, lo hace que lo saquemos más fácil. Entonces tenemos una combinación de un medicamento que me está generando tos, pero el otro medicamento, la otra parte, cortó la comunicación con el cerebro. Entonces, pues desde ahí empieza pues la incongruencia en la mezcla de medicamentos y pues en los efectos. Sí, 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 sí. Para eso estamos también nosotros, ¿no? Decirles, no, mire, esto ya no. Me ha llegado con acetilcisteína, con bromexina, aparte secretovit y mucovibrol, y los 4 se los ejecutan al pequeño, ¿no? Y hay que darle, y llegan con una broncorrea, doctor. O sea, ya llega, o sea, con demasiada secreción. Y aquí entonces el trabajo es más complicado, pero para el pequeño, ¿no? O el adulto, ¿no? Que trae pues esas ideas, ¿no? De que entre más es mejor, Claro. ¿no? Dame más porque No, mejor. no son medicamentos. Y luego ya llegan los pacientes con 3 recetas, pues de 3 médicos, ¿no? O sea, dice, oye, a ver, ¿cómo van a estar equivocados 3 médicos? Ah, ¿no? Si tú le quitas todo, Sí. no está mal. No, a mí me toca ahora con estos cuadros de tos actuales post-COVID, ¿no? Que hacen una inflamación bronquial importante, una hiperreacción bronquial, Sí. y que tenemos muchos niños que se comportan como si fueran asmáticos sin ser asmáticos Exacto. por esa inflamación bronquial, que llegas y les dices, no, pues vamos a iniciar manejo con inhalador, ¿no? ¿Y qué más? No, nada más con el inhalador. O sea, en el momento que ese bronquio empiece a desinflamar, pues el moco va a desaparecer, no requiere ningún medicamento, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo? Sí, Ya, sí. espérese, pero si tengo aquí 5 medicamentos, Sí. nebulizaciones en la mañana, en la noche, con agua, etc., etc. O sea, realmente es complicado porque no todos nos atrevemos a reaprender. Yo lo he dicho muchas veces aquí. O sea, yo veo mis recetas de hace 10 años y me da vergüenza a veces. Digo, no manches, este era yo. Chispas. Pero ¿Sí? eso era la tendencia. O sea, y era lo que Era lo que había. Claro, sí, pero esta es la parte importante Claro. cuando empiezas a reaprender, pues no te quedas casado con la misma receta de hace 10 años, de hace 14 años, ¿no? Y es que recordemos que la medicina es evolutiva. Probablemente cuando nos tocó a nosotros, sí, y es verdad, el médico decía, a ver, el moco es amarillo, no, verde, no, antibiótico a fuerzas, ¿no? Y inyectado ya. Hialino, no se preocupe, eso es viral. ¿no? Amarillo. Vamos a dar nomás antiinflamatorios. ¿Ya hay calor? No, sí, ya es verdoso. No, vamos a meterle antibiótico. Ya Y es ven. una evolución normal de la secreción, ¿no? Pero bueno, esto ha cambiado. Actualmente, a ver, ¿qué otros datos hay? Hay fiebre, hay deterioro, ¿verdad? Hay dificultad respiratoria, hay murmullo respiratorio, hay crepitaciones, hay respiración, Sibilancia. estertores roncantes o finos. Entonces, ya son datos que el especialista o el médico va a recabar para poder darte lo que necesitas realmente. Si nos estamos dando cuenta que es nada más un problema irritativo alto, tranquilos. Ya el médico le dirá, incluso no requiere medicamento. ¿Sí? Nada más hidrate, esto y el otro. ¿eh? Y ya lo que tiene que quedar claro es que probablemente alguno de estos medicamentos que nombramos, pues si se requieran en algún caso específico, y se les da, ojo. Simplemente estamos hablando que no son recetas de cocina, pues, ¿no? A lo mejor tengo un paciente con un síndrome cuqueluchoide, tengo un paciente con una tos irritativa totalmente seca que no lo deja descansar. Ah, bueno, le puedo dar un medicamento antitusígeno, pero para eso existe un medicamento que corte la comunicación entre el pulmón y el cerebro, lo que estaba yo comentando hace ratito. Esos son los antitusígenos. Entonces, lo puedo utilizar, pero tiene su indicación precisa. ¿Sí? Y también, o sea, hacerles mención que también pueden ustedes intoxicar a su hijo con los antihistamínicos, sobre todo. Hay reacciones adversas muy severas que pueden generar un problema serio en el bebé. No, muchos de los jarabes para la tos son derivados de la codeína. Así es.
que es una droga. Y Es una droga. centros respiratorios. Es una droga. De hecho, hay medicamentos para la tos que tienen que llevar receta controlada. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque son drogas. De hecho, por ahí se pusieron de modas algunas intoxicaciones de chavos que se drogaban con jarabes para la tos, Sí. ¿no? Así que se volvió una modita de consumirlos para, pues, alocarse un poquito, ¿no? O sea, tan ese es el efecto de esos medicamentos que se utiliza de manera clandestina como una droga. Y se puede resolver de una forma tan sencilla. O sea, en realidad, hablar de todo esto, muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que nuestro cuerpo está defectuoso. Y el cuerpo es tan inteligente, tan dotado, que en realidad no requiere de tanto. O sea, no requiere de tanto, no requiere tanto medicamento, no requiere que estés meta y meta y meta. O sea, a menos de que tengas ya un diagnóstico, ¿no? Que ya estés persiguiendo una situación. Pero mientras, tu cuerpo lo resuelve, ¿no? O sea, hace cuántos años las personas, pues no existía el medicamento, ¿no? O sea, en realidad no existía y lo que hacían, pues era caminar, era ejercitarse, era tomar líquidos, o sea, lo que les daba su inteligencia en el momento. Pero ahora, entre las cuestiones que vemos en el mundo, queremos la pastilla rápida Claro. y la más efectiva, porque no quiero cualquiera. O sea, quiero la que una y me componga. Claro. Entonces, esa varita mágica, familias, no existe. Existe la disciplina, existe la constancia, existe el conocimiento, existe la educación, ¿no? Y sobre todo, acercarse a profesionales, acercarse a personas que estemos certificadas, personas que tengamos documentación que dé la evidencia de que lo que estamos haciendo tiene un sustento, ¿no? Esta parte, el cuerpo lo va a resolver. Hay cosas muy sencillas y hay cosas más complicadas, pero ya hablaríamos de un diagnóstico, ¿no? Claro. De pacientes con ya una enfermedad que lo tratamos de otra forma distinta. Ya utilizamos aparatos, ya utilizamos aparatología para el buen drenaje de la secreción, ya lo utilizamos con percusión, ya hacemos más cosas. Pero hasta este momento lo que hablamos son como resfriados, ¿no? Sí, un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obviamente, un enfisema pulmonar. Sí, Bueno, los sí. tratamientos son totalmente diferentes. Hay una excelente pregunta aquí de Carlos Torresilla. Muchas gracias. No recuerdo el artículo, pero leí en alguna ocasión sobre la efectividad de los medicamentos para la tos. Pero para mi sorpresa mencionaban que el mejor remedio es la miel para los periodos agudos de tos. ¿Tienen alguna información sobre esto? A los papás les encanta la mezcla de medicamentos con remedios caseros. Difícil competir contra la medicina basada en la abuelita. Sí, sí existe esa evidencia científica, sí existe una gama muy amplia de artículos. De hecho, existe una revisión Cochrane sobre miel versus antitusígenos Así y es. versus antihistamínicos, ¿sí? Y en todos los artículos, la tos nocturna disminuía de manera más eficaz con miel, ¿sí? Y entonces, la diferencia no era muy grande, era una diferencia muy pequeña, ¿sí? Pero se volvía significativa, ¿por qué? Porque la miel lo único que me va a generar en el cuerpo es a lo mejor que se me suba la glucosa un ratito. Si yo soy una persona sana, no va a pasar nada que yo consuma mucho azúcar por un periodo corto, ¿sí? A diferencia de las reacciones secundarias que me puede generar un medicamento. Entonces, la evidencia científica decía que sí, que se prefería la miel sobre el riesgo de los medicamentos antitusígenos y algunos antihistamínicos. De hecho, uno de esos antihistamínicos contra los que compite es difenidramina, que es un medicamento que genera mucho sueño, ¿no? Un sueño muy profundo. O ansiedad, ¿sí? Ataques como de... Hiperactividad, a veces. Entonces sí existe, ¿eh? Y sí es un buen remedio. De hecho, yo me declaro de los médicos que prefieren miel sobre medicamentos mucolíticos o antitusígenos para ciertos casos específicos, ¿no? Porque obviamente no se lo vas a dar al paciente diabético, Sí, ¿sí? claro.
no se lo vas a dar porque podemos incrementar pues esos niveles de glucosa, aunque van a ser pocos tiempos, ¿no? Entonces, Y tampoco al que tiene una neumonía real. claro, por exacto. supuesto que no, ¿no? O sea, existe, atacar existen los puntos. Y ese es el punto importante, papás. O sea, a ver, antes de dar un medicamento, antes de decidir por mi hijo que tome algo, tiene que tener una evaluación integral adecuada. ¿Sí? El problema es de vías respiratorias altas, tranquilos. Hidraten y esto tiene una evolución. ¿Sí? Y esa es la educación que tenemos que dar. ¿Sí? El problema está en pulmón, es otro rollo, ¿no? Ya hay gérmenes involucrados en esto que pueden tener una repercusión o un daño realmente en este sistema respiratorio, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces no es un problema respiratorio bajo, o sea, no es una neumonía ni nada, es un simple resfriado, ¿sí? O una rinofaringitis o una laringitis, ¿sí? Y esto, su tratamiento es muy distinto al de ya cuando está en el... Y como mencionaba hace ratito, les decía que la misma industria farmacéutica está empezando a apostar ahora por los fitofármacos. De hecho, en todos los rubros, por ejemplo, ginecología, ¿no? Fitofármacos para el climaterio, por ejemplo. Completamente. ¿Sí? Entonces, Por fitofármacos en la actualidad para la ansiedad, fitofármacos para la depresión, fitofármacos para muchos con casos. muy buenos resultados. Y la excepción, y los mocos no son la excepción, la tos no son la excepción. Están apostando muchos laboratorios por medicamentos a base de hiedras, de raíces, de ciertas hojas y especias. Algunos con miel y algunos sin miel. Ahorita hay uno nuevo que ya se circula en Europa desde hace muchos años, que tiene tomillo. Y claro. Entonces, y ha funcionado, ¿sí? Y terminando, como decía algún maestro, y si no funciona, por lo menos no intoxica como los otros, pues, No daña como lo otro. entre comillas, Ultraprocesado. entre comillas, pues, porque también la herbolaria es peligrosa, por eso es importante, esta herbolaria de la que estamos hablando ya está estudiada, ya está sintetizada y viene en un gramaje específico y en una dosis específica, ¿no? Es importante también, no porque dije ahorita tomillo, hiedra, es importante porque no vamos a saber qué tanto de tomillo le vamos a poner, si van a agarrar una ramita, 3, 4, 5, si le van a quitar de la rama gruesa solo los pedacitos de hojita. Entonces, es importante consumir cosas que tengan evidencia. Sí, Claro. totalmente. Es una pregunta muy buena. ¿Es recomendable dar la miel a bebés de 1 año cuando tienen un ataque de tos por las noches? Por las noches. Ojo, la miel en teoría está completamente prohibida antes del año de edad, antes del año, ¿sale? Porque puede contener algo que se llama toxina botulínica y puede ser muy dañina para el cuerpo, puede generar muchos problemas neurológicos del cerebro, de muchas partes del cuerpo. No se usa. ¿Por qué? Porque la abeja puede tener estas partículas por ahí y estar en la miel. Después del año de edad se podría utilizar. Sí y no. Va a depender mucho del caso. ¿Por qué sí y no? Porque en la actualidad no se recomiendan azúcares de ningún tipo antes de los 3 años de edad. Ningún tipo de azúcares, aunque sea medicinal. Pero, digo, cada caso se puede individualizar y medimos algo que se llama riesgo-beneficio, ¿sale? Pero si mi bebé solo está tosiendo por las noches, Ojo. hay que buscar por qué solo tose por las noches. 1, Puede ser. reflujo es una de las causas. 2, alguna atopia, alguna predisposición y el incremento de humedad, ¿sí?, en la madrugada me genera accesos de tos. Tengo almohadas llenas de ácaros por montones
tengo peluches, tengo alfombras, mi bebé los inhala en la noche cuando está durmiendo y me genera ataques de tos. Tengo un aire acondicionado sin mantenimiento, tengo el ventilador, papá es fumador, ¿sí? Entonces, son muchos los factores que debemos evaluar cuando tenemos solo tos nocturna. Sí, la verdad que, papás, hay que sincerarse a la hora de la consulta. Porque al final nosotros armamos un criterio de acuerdo a lo que nos van diciendo, ¿no? Pero si no nos dicen que ambos fuman, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones, en realidad uno comienza en la auscultación, dices, chispas, necesito en este momento sí ponerte un broncodilatador. Entonces, se te aplica, tus bronquios se abren un poco más y entonces su entorno en el que los papás se están manejando es más peligroso. Entonces, sí es importante, ¿no? Tomar esa consulta y sincerarse, ¿no? Y decir, en realidad estas son nuestras condiciones, eso estamos haciendo y hasta dónde están dispuestos a mejorarse, ¿no? Porque el resultado de nosotros son los niños. Y entonces, si no los estamos criando bien, si no les estamos dando buenas bases, buenos elementos, son niños que antes de los 12 años tenemos que recuperarlos. ¿Por qué? Porque ya empieza su madurez pulmonar, una estancia, un lugar respiratorio donde ya no va a haber cambios y entonces no lo trabajamos a tiempo, no lo atendimos a tiempo. Entonces esta es una parte también muy importante, ¿no? Que nos sinceremos a la hora de la consulta, ¿no? Sí, lo que dice el doctor es suma importancia. Voy a regresar un poquito, creo que lo tuvimos que haber hecho al principio del programa. Hemos estado hablando de bronquios y a lo mejor quien nos está escuchando o quien nos está viendo no sabe qué son los bronquios, ¿sí? Usted imagínese su pulmón, los pulmones, que dentro de los pulmones usted tiene un bosque lleno de muchos árboles, ¿sale? Los bronquios serían los troncos de los árboles. Las ramas pequeñas de los árboles se llamarían bronquiolos y las hojas de los árboles se llamarían alvéolos, ¿sí? Cuando las hojas se tapan, se bloquean, se llenan de moco, se me infectan, me puede dar una neumonía. Cuando las ramas pequeñas del árbol se me tapan, se me hinchan, me puede dar bronquiolitis. Y cuando el tronco del árbol se hincha, se inflama, se bloquea, me da una bronquitis. Entonces, cuando hablamos de bronquios, a la infección que nos referimos generalmente cuando se inflama, pues tiene que ver con esta parte de la inflamación bronquial que se llama bronquitis. Hablamos de hiperreacción bronquial. ¿Qué es la hiperreacción bronquial? Cuando el bronquio reacciona de manera exagerada a cualquier ambiente. Por ejemplo, tabaco. O la gente que padece de alergias, por ejemplo, que empezó a llover y ¡bum!, se llenaron de moco, ¿no? Sí. Por montones. Es decir, el cuerpo está reaccionando de manera exagerada, me quiere proteger, pero en su afán de protegerme, me termina dañando. Yo siempre les digo, si alguno de ustedes vio la caricatura de los Looney Tunes de Elvira, la que quiere mucho a los animalitos y los abraza tanto que los ahorca, bueno, eso pasa con mi sistema de defensa, que es el que quiere defenderme, y en su afán de defenderme produce mucho moco, ¿no? Para defenderme, para que no me haga daño, pero ese moco pues termina dañándome, ¿no? Sí. Porque hay alguna falla por ahí. Hay una pregunta interesante de mi señor padre, ¿sí? Dice, si le afecta a los bebés que las abuelitas le chupen los mocos. Esta pregunta es muy frecuente en algunas zonas, en algunas comunidades, que las abuelitas aspiren el moco de la nariz como si fuera una perilla, como si fueran ostiones. Lo jalan, ¿sí? Inclusive muchas parteras, todavía en algunas zonas, cuando los bebés nacen, les aspiran las secreciones de las fosas nasales. Pues digo, habrá que ver qué calidad de boca tiene la abuelita, porque la boca es de las partes más contaminadas que tiene el organismo, pues, ¿no? Obvio que no es un procedimiento adecuado, claro. Pero obviamente si es de rescate, si es una urgencia, si es obstructivo, hay una obstrucción importante, creo que todo se vale, ¿no? Sí. Todo es válido.
pero como un tratamiento o una parte de una terapéutica en algo de prevención, no. Había unas pipetas que creo que parece están suspendidas en este momento. Unas pipetas que tenían una conexión, Y la jalabas. sí, a la zona nasal, una trampita, y tú lo succionabas. Y entonces yo las usé con mis hijas, ¿no? Fue bueno, pero como dice el doctor, o sea, no es parte de un tratamiento, y sobre todo el contacto de la boca, ¿no? O sea, es la parte más sucia, yo creo. Sí, sí, más Es sucia la el más cuerpo, sucia del ¿no? cuerpo, y tener un bebecito en esa condición como una rutina de que ya se le juntó el moco y que venga la abuelita, yo creo que yo no lo recomendaría. Entonces, fíjense en este contexto ya. Ya hidratamos, ya mejoramos el medio ambiente, me cambié de casa porque mi casa es muy húmeda, pero mi bebé o mi familiar sigue con tos, ¿no? Y sigue con mucha secreción. Así es. Lo hidraté, está tomando bastantes líquidos, pero sigue con tos y ya tiene más de 3, 4 días con esto y cada vez es mayor. ¿Qué procede ahí? Qué buena pregunta. Y qué buen análisis. Porque eso ocurre. Claro, por eso lo pregunto. Fíjese, desde mi perspectiva terapéutica, Ajá. como terapeuta respiratorio, ya teniendo todo ese proceso, son cosas propias del paciente. Involucra su crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cuidar que no se contamine, que no se infecte. Porque esas van a ser algunas de las consecuencias que va a tener que enfrentar durante su proceso de desarrollo y madurez respiratoria, ¿no? A cierta edad. Hay elementos, hay herramientas para ayudarle. Aquí es donde entramos nosotros, ¿no? Terapias, tratamientos, estudios diagnósticos para ver la inflamación del bronquio, cómo está, ¿no? Y depende también la edad, porque hay ciertos, por ejemplo, estudios, algunos test que hacemos como el FeNO, ver la inflamación del bronquio, que si es muy pequeño no va a ser efectivo, ¿no? Pero si ya tiene una edad donde el pacientito, aunque sea pequeño, me está conduciendo las ideas, lo que le estoy diciendo, es un buen momento para hacerle un estudio de esa calidad, para poder observar el grado de inflamación y poderle abordar una medicación efectiva. Ya no tirarle al pistolero, pues de inflamación, antiinflamatorio. Bronquio cerrado, broncodilatador. Ya podemos seleccionar en base a ese estudio qué medicamento asignarle, ¿no? Esto es desde mi punto como terapeuta respiratorio, ¿verdad? Usted tiene otro punto, ¿no? O a lo mejor coincidimos para el encuentro ahí con el paciente, ¿no? Claro, digo, cada caso es individual. Si ya mejoramos todas las condiciones como acabamos de hablar, higiene, domicilio, ya se fue de Minas, se fue a vivir a una ciudad seca, se fue a Monterrey y persiste con todos, definitivamente hay que buscar qué es lo que sigue, ¿no? Como bien dices, pruebas ya para ver grado de inflamación pulmonar, ¿sí? Iniciar tratamientos para mejora de esas capacidades pulmonares, ¿no? Pues sí, definitivamente ahí se va con el terapista, ¿no? O se va con el neumólogo ya para búsqueda Y de fíjate, algo más, ¿no? tuvimos un caso que me gustaría compartirles, un caso de una pequeña que ya había recorrido muchos lugares. Nos contactó desde Puebla, vino desde Puebla a Minatitlán. Platiqué con ellos, observé el caso, ya muy complicado académicamente para mí, y me puse en contacto con un buen amigo, ¿no? Un neumólogo broncoscopista, y le platiqué y me dijo, ¿sabes qué? Es momento de hacer una broncoscopia. Se hizo la intervención, se le hizo la broncoscopía y sacamos, doctor, un pelo de perro Sí. a nivel bronquial. Y ya, o sea, la niña venía batallando con esto, doctores, o sea, años. Entonces vinieron acá y me dijeron, es que me dijeron que tú me la puedes rehabilitar. Oh, y es un gran compromiso, ¿no? Y dije, es que esto, ya tenemos que ver qué está ocurriendo, ¿no? Me puse en contacto, lo hicimos, se le hizo el estudio
era un perro, de un perro. Tuve un A, co- pas- a colación, perdón, doctor, colación. Muchas personas cortamos los pelitos de la nariz y en realidad es un método de defensa. La señora, voy a exponer su caso, no voy a decir nombre. La señora se dedica a la belleza y entonces trae a su esposa y a sus hijos con una cosita que meten y ¡fuc! Y les arranca los pelitos de la nariz. Y es algo necesario para el cuerpo. O sea, esos pelitos que tenemos en la nariz es importante porque son los primeros filtros. Nos filtran, nos humedecen y nos calientan el aire, ¿no? Las turbinas, o sea, todo esto tiene un contexto. Entonces, yo creo y pienso que derivado de esa utilidad de prácticas, pelito largo lo quito, el vellito caminó y llegó al bronquio. Entonces, gracias a la broncoscopía, la imagen, cómo se tuvo que hacer, salió. ¿Qué caso, no? Fíjate que en el Servicio Social de Medicina General me tocó un chavo que de chamaco estaba comiendo guayas y agarró una guaya muy chiquitita. Él se acuerda que se le fue, que le estaba costando trabajo respirar, pero después de un rato de luchar para respirar, empezó a respirar de manera normal. Normal. Ese muchacho crece, se va a Estados Unidos, llega a Estados Unidos, empieza a trabajar en la construcción y empieza con tos. Mucha tos. Tos, 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 tos. Se empieza a hacer crónica su tos. Lo mandan al hospital, radiografía, y le dicen que tiene una mancha ahí en el bronquio y pues es mexicano, tiene tuberculosis. Y le empiezan tratamiento para tuberculosis. So- so- Lo, y el tratamiento es tratamiento, pero lo deportan. Lo deportan, se viene y pues termina su tratamiento para la tuberculosis, pero persiste con tos, con tos, con tos, con tos, con tos. Y el tipo desesperado, ¿no? Se envía, termina en un hospital, me parece que en Ciudad de México, no recuerdo si llegó al siglo XXI, no recuerdo a dónde. Le hacen la broncoscopía La guaya. y estaba la guaya atorada ahí de cuando era chamaquito, pues. Lo que ocasionó la tos fue la industria de la construcción, la inhalación de ciertos polvos que de repente no se ponía su mascarilla, en Estados Unidos son muy estrictos, de repente no se ponía la mascarilla o algo, Empezó a irritar. irritó y ahí empezó el problema, ¿no? Años después. Samantha Salinas de Pérez nuevamente. Hacer lavados nasales es recomendable. En una ocasión lo hice y me dio mucho miedo porque no salió ni moco ni la solución. Jamás lo volví a hacer. Ah, Lavados nasales y nebulizaciones. ¿Son Sí. adecuadas? ¿Son correctas? sí, adecuadas, correctas, tienen evidencia científica. ¿Qué es lo no correcto? No hacerlo con un buen adiestramiento. Hay que tener una posición, hay que tener un buen irrigador. Hay muchos irrigadores que solo fungen, pero en realidad no tienen una buena función. Entonces, sí sirven y es muy importante que sepamos cómo utilizarlos. No lo hagan solos, asistan a terapia, asistan a una consulta y es muy importante que les demos ese manejo. Hace muchos años se utilizaba solamente para las cuestiones postquirúrgicas, para la sinusitis, ¿no? Pacientes con solo ciertas condiciones, ¿no? Y se hacía con jeringa. Actualmente ya tenemos muchos dispositivos que son con mucha utilidad para la velocidad que requiere y la posición con la que se debe hacer, las soluciones con las que se hace. Muchos pacientes los encontré, doctor, con agua del grifo, malo. Agua, del garrafón, pensamos que es bueno, ¿no? Pero no, o sea, necesita tener una solución que sea muy parecida al cuerpo. Y entonces probablemente no te salió el líquido por la técnica y porque la velocidad de tu irrigador no es la correcta. Entonces sí es bueno, yo lo conozco desde hace muchos años, pero tiene una técnica. Hay que ejercer buena técnica. YouTube, TikTok, tiene cosas.
pero no hay que seguir esos pasos, ¿no? Porque nos desinformamos o nos sobreinformamos y esto nos lleva a estas consecuencias. Pacientes que han perdido el oído, doctor. Ya tuve pacientes que llegaron por la irrigación y con este miedo, ¿no? Como lo manifiesta la paciente, que no salió nada. Entonces, tuvo una lesión mayor y perdió el oído, ¿no? Por la posición, no sé qué líquidos habrán metido, y esa paciente, pues, tuvo mayores lesiones. Otra paciente que tuve, doctor, terminó con pérdida oftálmica por la utilidad. Son conductos que están en una sola posición, ¿no? O sea, todo se conduce, ¿no? La parte de nariz, oído, garganta, oído, la parte de los ojos. Esta paciente se lo indicaron en una consulta en línea y esa consulta en línea tuvo consecuencias y perdió el ojo. Entonces, no quiero que tengan miedo, si tienen evidencia, pero hay que asistir a una consulta guiada y se hace uno a uno. Así se pone, esta es la posición, esto es lo correcto, estos son los líquidos, estas son las soluciones y esta es la indicación por tanto tiempo, ¿no? Hoy en día este tipo de dispositivos se utilizan mucho en la prevención, ¿no? Si tú tienes hoy como lavarse los dientes, una buena utilidad, una irrigación nasal, ¡újule! Vas a evitar un montón de consultas. ¿Por qué? Porque todo lo que se lleva la solución durante la irrigación, pues es lo que te generan las infecciones. Virus, hongos, esporas y todo. Tiene que ser una zona medida, ¿no? En cantidades, no puede ser mañana, tarde y noche. O sea, hay que evaluar si estás en un proceso infeccioso, si ya es de una utilidad continua o si estás solamente por un diagnóstico, que te acaban de operar, que vas a someterte a un proceso, a un dispositivo respiratorio, a un CPAP, ¿no? Todo este tipo es parte de la indicación, pero guiada, doctores, ¿no? O sea, no lo hagan pacientes, familiares en su conocimiento, ¿eh? Porque no les va a ir bien. ¿Spray nasales? Sí, yo utilizo mucho, pero con solución salina, ¿no? Fíjate que ahora también hay una gama amplia. Regresamos a los fitofármacos. Ahora tenemos spray nasales, por ejemplo, con xilotol. El xilotol es un extracto del maguey que inhibe la replicación viral. Entonces, como irrigación, como preventiva, por ejemplo, niños de guardería, niños de primaria, en temporada hay mucho moco, alguien que está enfermo, como irrigación nasal, ¿no? Hay ahora también algunos que vienen con aloe vera, con manzanilla, o sea, están apostando mucho por toda la parte de los fitofármacos que hablábamos, entonces, funcionales. Sí, doctor, yo sí los recomiendo. Dice Calram Enipa. También afecta a las maestras de preescolar encargadas de limpiarlos. Supongo los mocos de niños que meses andan con mocos jugando al yoyo, es decir, que baja y sube el yoco. ¿El moco es contagioso? Sí, la secreción es contagiosa, por eso la importancia del lavado de manos, ¿no? Lavarse las manos y el uso adecuado de cubrebocas si tenemos niños enfermos, que no tendría que haber un niño enfermo en la guardería, en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, tendría que estar en su casita, ¿no? Sí, papás, hacer conciencia. Si tu hijo está infectado, tiene un resfriado, o sea, ya franco diagnosticado, pues sí, no generar que se replique esa situación, ¿no? Pero también en los colegios, ¿no? De pronto les detienen a los pequeños porque traen el escurrimiento nasal. O sea, hay que evaluar, ¿no? Hay que tener un criterio y decir, bueno, a ver, este pequeño es hiperreactor, ¿no? O sea, ya con el diagnóstico, miren, mi hijo va a estar así. O sea, tiene estas condiciones, pero no es infeccioso. Él está en un proceso, está en una terapia, está con su médico, está con terapia respiratoria, para que los colegios también se enteren de esa parte, ¿no? Porque muchos los regresan, a mí no, es que ya me lo regresaron, y ya me lo regresaron de la escuela, y ya no lo dejan entrar. Tengo que hacer constancia, ¿no? Claro, y entonces esa parte también hay que educar en esas zonas a los catedráticos, ¿no? A los profesores, hay que enseñarles, ¿no? Hay que darles esa atención para que no tengan desconfianza y a los papás, pues la conciencia. O sea, si tu hijo sí está enfermo, no lo lleves. O sea, no permitas que replique esto. Dani, ¿nuevas terapéuticas para el manejo de la secreción? Claro, muchísimas. Tenemos muchísimos dispositivos hoy en día. Tenemos depresión positiva, tenemos depresión negativa. ¿Cómo funciona? Son dispositivos a base de velocidad de aire. Tu mismo cuerpo
lo puede generar sin equipo. Pero estos equipos lo que ahora es te gradúan la resistencia para el entrenamiento de la entrada de aire y la salida. En los casos más graves que se requiere una asistencia ya por una enfermedad pulmonar, graduamos presión. En resfriados comunes, un espirómetro incentivo, la evidencia nos marcaba que era solo para quirúrgicos, cuestiones pre y postquirúrgicas. Pero hoy se puede utilizar un dispositivo de esa calidad muy económica para que el niño tenga un entrenamiento respiratorio y haga una movilidad de la velocidad de aire. Al hacer esto, tú mueves la movilidad alveolar y el moco que llegue a estar estancado desde cavidad nasal hasta zonas bronquiales se modifica. Y entonces, si algo llega a estar en el bronquio, llega a subir anatómicamente por posición de salida y se llega a ir a estómago, alguna bacteria, un moco ya infectado, se va al estómago. Y en automático, los ácidos gástricos lo eliminan. Tenemos los asistentes de tos, tenemos máquinas de percusión, tenemos dispositivos de presión positiva como chalecos con incentivación pulmonar, válvulas que te ayudan a la turbulencia respiratoria y los famosos OPEP, que ya son una utilidad en el mundo. Ahorita solamente Europa lo utiliza como una relajación respiratoria. Antes de llegar a casa, van conduciendo, se conectan, es una válvula que mide centímetros de agua de entrada, centímetros de agua de salida y vas haciendo una percusión torácica. Llegas a una hiperventilación tal, aumentas tu respiración que te relajas. Llegas a un sueño reparado. Lo utilizamos en los pacientes con apnea del sueño, que necesitan una terapia respiratoria. Lo utilizamos para mejorar las condiciones respiratorias de las turbinas de la vía aérea superior. Entonces, al estimularlos, se les generan liberaciones aéreas, ¿no? Tu nariz de estar cerrada, comienzas a hacer una apertura mecánica con tu propia fuerza. Entonces, hay el muy costoso y el muy económico. Y el que solamente con una servilletita, soplar, puedes generar una terapia efectiva, ¿no? Nosotros tenemos que adaptarnos al paciente y decirle, existe todo este campo, ¿no? ¿Dónde te quieres situar, ¿no? Tenemos para los entrenamientos de alto rendimiento, los corredores, los que hacen actividad física funcional, fuerza y resistencia, tenemos dispositivos para medir el VO2max, para medir la oxigenación, medir sus capacidades funcionales, muchísimo, doctor. O sea, actualmente ya, y estoy en Minamédica. Y estoy en Minamédica. Estamos hablando entonces que estos aparatos lo que hacen es ayudarte a mejorar tus patrones de respiración para que tú mismo con tu respiración logres sacar las imperfecciones que hay en el cuerpo. Así es. Y algunos nos dan ciertas vibraciones o ciertos pequeños golpecitos a nivel torácico, a nivel del pecho, que van a hacer que los mocos, que las secreciones se suelten, Sí. y entonces con esos mecanismos respiratorios se salga, Es ¿no? correcto, es correcto. Acabas de decir algo súper importante respecto a que el moco pasa la panza. Una creencia popular, y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, la gente tiene, muchas personas tienen la idea de que el bebé no saca las flemas, no las escupe. Y entonces, como no las escupe, pues las mantiene ahí acumuladas todo el tiempo. Tienen la falsa idea de que el moco que no logro yo escupir se mantiene en el pulmón y ahí está jugándose en el pulmón. No. El moco que sale del pulmón, o sea, va hacia la barriga y lo vomito o lo hago popó. Exacto. Pero ese moco sale. Un moco que ya salió no puede regresar a vía respiratoria porque usted de repente le dice a la gente, se me subió Se me fue el agua, se me fue la comida, se me subió el chile y se está uno ahogando, ¿no? Bueno, eso pasaría cada vez que el moco regresara al pulmón. Se ahogaría porque no es posible. Es anatómicamente casi imposible, que eso pueda suceder. Nuevamente, Carlos Torresilla dice, el año pasado en un congreso de Neumo había un laboratorio de nombre NailMed. Vamos a cobrar muchos derechos el día de hoy.
que maneja esta línea respiratoria para enjuagues nasales, spray hipertónico e incluso gel para nariz seca. ¿Tienen alguna experiencia con este producto? Bueno, yo con el irrigador nasal. Sí, sí, sí hay experiencia, sí. De hecho, es de los más viejos, Sí, ¿no? del Comerciales. Y- Y trae su kit para hacer tus soluciones. Sí, tu solución, hay uno que trae gilotol, ¿no? Con lo que decías tú. Y cuando no existe eso, una solución salina de la farmacia, Claro. 20, 30 pesos, jeringa de 20, 30, 20 mililitros y adelante, ¿no? Pero adiestrados, Claro. adiestrados. Digo, y podríamos decir que una solución que se puede preparar, pero ¿para qué les decimos, verdad? Sí, sí, hay una solución que se puede preparar, pero luego ya se la llevan Como todo el receta de tiempo. cocina. Bueno, pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho y compartan esta información para que llegue muchísima más población. Definitivamente el moco, pues es de todos los días, de todos los pacientes. Hay varios agradecimientos ahí por tu apoyo con algunos pacientes. ¿Sí? Dani es una persona muy entusiasta. De hecho, en pandemia, en COVID, tuvimos pues a bien conjuntarnos varios médicos para empezar pues todos teníamos miedo inicialmente, no sabíamos qué pasaba y aprovechamos algunas plataformas que se tenían, algunos colegios, para empezar a hacer cursos sobre información al resto de los compañeros médicos, enfermeros, de cómo cuidarse, de cómo poder manejar un ventilador cuando se intubaba un paciente, porque era tanta la demanda que no había. Dani fue uno de los expertos que siempre estuvo ahí para apoyarnos, lo convocó el doctor Alejandro, llegó súper animado y ayudó muchísimo a el entrenamiento de los médicos para el manejo ventilatorio. Vio muchos pacientes COVID, todo el tiempo estuvo en COVID, ayudando con algunas técnicas que pues él implementó en la región, los drenajes posturales, ¿no? Ayudó a muchos médicos, tanto del hospital de Pemex como del hospital comunitario y en línea, pues a varios médicos de toda la región, inclusive del país. Entonces, muchísimas gracias, Dani. No, Gracias por estar siempre ahí. ¿Algo más que deseas agregar para despedirnos? Pues que sigan viendo estos programas. Definitivamente es algo muy digerible. Intentamos no tener tecnicismo médico para que sea digerible, ¿no? O sea, algo que funcione. Y no se automediquen. O sea, definitivamente no se automediquen. Trátense con especialistas o con su médico de confianza. Y hay que seguir leyendo, hay que seguir trabajando en esto. La terapia respiratoria tiene muchos años en el mundo. Somos muy pocos, en realidad somos muy pocos. Y hay que hacerlo, ¿no? Yo les deseo buena noche. Muchas gracias, muchas gracias. Ya que estamos con las marcas, dice Vika Palacios, ¿el Esterimar bebé sirve para quitar la gripa al bebé? No, la gripa se quita solita, corazón. La gripa generalmente es ocasionada por virus. Todos los virus son autolimitados, bueno, la gran mayoría, específicamente vía respiratoria, todos son autolimitados, es decir, que se van a morir solitos. Y el tratamiento para la gripa, pues no tiene. A veces lo hacemos para que el bebé se sienta mejor o esté más cómoda con ciertos medicamentos sintomáticos, es decir, quitamos o aliviamos los síntomas. ¿Qué haría el Esterimar? Pues facilitar que el moquito salga, que no obstruya las vías respiratorias, que fluidifique más fácilmente. Hablando específicamente de nariz, vía respiratoria de salida, la narizota, pero de ahí en fuera no tendría mayor efecto, ¿no? Sí. Que un poquito de confort en la nariz. Alejandrillo, ¿algo que desees agregar para despedirnos? No, nada, que sí, como dice aquí Dani, los temas que se tocan, pues la verdad son a veces de una controversia en la familia, ¿no? Las mamás, las abuelas, los abuelos, que son los que más tiempo llevan pues, con los niños, ¿no? Que son el blanco o digamos los más indefensos en estos momentos y que siempre, como se mencionaban los tratamientos, ¿no? Entre más para ellos es mejor, pero a veces menos es mejor, ¿no? Y pues sí, claro, conocer de manos expertas los temas, a lo mejor no tanto a profundidad, pero conocer bastantito del tema puede ayudarnos a comprender la enfermedad, a comprender a los enfermos. Gracias. Alejandro, ¿algo para despedirnos?
Recordemos, recordemos que toda enfermedad tiene una evolución. El moco es la expresión de un proceso inflamatorio que puede ser la gran mayoría de las veces temporal, ¿sí? Y autolimitable. Cuando se hace crónico esto, entonces hay que valorar, ¿no? O cuando hay un deterioro del estado del bebé o del sujeto, ya sea persona adulta también. Entonces, hay que descartar que no sea un proceso respiratorio bajo, que esos son los que ameritan un manejo más integral, ¿sí? Lo demás regularmente se autolimita. El medicar, el automedicarse no es la mejor opción, ¿sí? Créanme que la gran mayoría de los medicamentos para la gripe y para este tipo de enfermedades tienen efectos adversos importantes, sobre todo en los niños y en las personas adultas, mayores, pues. Muchísimas gracias. Pues no queda más que despedirnos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Por favor, compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho más sana. Buenas noches. Hasta luego. Bye, Hasta bye. luego. Bye. Bye.